Bienvenidos oyentes a un nuevo capítulo de nuestra Hora del Terror. Hoy nos adentramos en el corazón de México, en sus leyendas más oscuras y en los relatos ancestrales que todavía, en pleno siglo XXI, erizan la piel y congelan la sangre. Hablaremos de los nahuales, esas criaturas míticas, o quizás no tan míticas, que poseen el don, o la maldición, de transformarse en animales para sembrar el terror, o para saciar sus más oscuros deseos. Estas no son historias de libro, amigos, son testimonios reales, vividos en carne propia por quienes nos los envían, o narrados con el dolor y el escalofrío de un familiar que presenció la desaparición, o el cambio, de sus seres queridos. Abróchense los cinturones, porque lo que van a escuchar hoy les hará dudar de la naturaleza humana, y les hará mirar dos veces las sombras de la noche. Historia 1. El perro, que no era perro, enviada por Ricardo, campesino de Guanajuato. La noche había caído pesada sobre nuestro rancho, tan oscura que ni las estrellas se atrevían a brillar. Era la época de sequía, y los animales andaban inquietos. Mi esposa, María, y yo ya estábamos acostados cuando un ladrido ronco, áspero, distinto al de nuestros perros, rompió el silencio. No era un ladrido de alerta, sino uno que sonaba a amenaza, a una presencia antinatural, que calaba hasta los huesos. María se aferró a mí, sus ojos grandes por el miedo. Me levanté despacio, con el corazón martillando en el pecho, agarrando el viejo machete que siempre tengo junto a la cama. María, con la voz temblorosa, me suplicó que no saliera, que algo andaba afuera, algo muy malo. Pero yo no podía dejar que algo le hiciera daño a nuestros animales. Al asomarme por la ventana, vi a nuestro perro, el tuerto, el guardián fiel, acorralado contra el gallinero, gruñendo con furia impotente a una sombra mucho más grande que él. Salí, con cautela. El aire se volvió gélido, a pesar de que el día había sido caluroso. La luna por fin se asomó entre las nubes, y pude ver con una claridad terrible lo que aterrorizaba a mi perro. Era un animal enorme, del tamaño de un becerro joven, con el pelaje tan negro que parecía absorber la poca luz, creando un agujero en la oscuridad. Pero no era un coyote alto, ni un lobo. Tenía ojos rojos fosforescentes, que brillaban con una inteligencia maligna, una chispa de maldad que no podía pertenecer a una bestia. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado deliberados, casi humano. Andaba en cuatro patas, sí, pero su postura era forzada, tensa, como si el cuerpo animal no fuera su forma natural. Mis perros se lanzaron valientemente contra él, pero la criatura los esquivó con una agilidad sobrenatural, casi burlona. Uno de mis perros, el más grande, le mordió la pata con todas sus fuerzas, y en lugar de un quejido animal, escuché un gruñido gutural, un lamento ahogado y lleno de furia que me heló hasta los huesos. La criatura se sacudió a mi perro como a un trapo viejo, y luego, en un movimiento que desafió toda lógica y anatomía animal, se irguió lentamente sobre sus dos patas traseras. Su sombra se alargó, proyectándose deforme sobre las paredes del gallinero. Fue ahí, en ese momento, cuando el terror puro se apoderó de mí. Sus ojos se fijaron en los míos, penetrándome el alma. Pude sentir una mente perversa, antigua, que se regodeaba en mi miedo, detrás de esa mirada. Era el nahual, del que hablaban los viejos, el que robaba ganado, el que se llevaba las almas desprevenidas. Levantó una de sus garras, que ahora parecían manos enormes y deformes, con uñas largas y negras, y la señaló directamente hacia mí. No hubo duda, me estaba eligiendo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una fuerza invisible que me arrastraba hacia él, como si mi voluntad se desvaneciera, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Mi machete se sentía ligero, inútil en mi mano, y mis piernas, pesadas, ancladas al suelo. María, que había salido de la casa armada con una antorcha, comenzó a gritar. Sus gritos, llenos de desesperación y terror genuino, parecieron romper el hechizo por un instante, una fracción de segundo en la que mi mente se despejó. Con un último esfuerzo, con la adrenalina disparada, levanté el machete y lo lancé con toda mi fuerza. No sé cómo, pero le di en el hombro, en esa parte que parecía humanoide. La criatura soltó un aullido de dolor, un sonido mitad animal, mitad humano, tan desgarrador, que aún hoy me atormenta en mis pesadillas. Se desplomó sobre cuatro patas, retorciéndose, y huyó con una velocidad espantosa hacia la oscuridad del monte, dejando un rastro de sangre negra y espesa. No volví a verlo. Pero las noches ya no son las mismas. Cada vez que escucho un ladrido extraño en la lejanía o veo una sombra inusual, mi corazón se acelera
y mis ojos buscan los ojos rojos en la oscuridad. Los vecinos dicen que el nahual sigue rondando, y yo sé que solo está esperando el momento de terminar lo que empezó. Sobreviví a la garra de la bestia, sí, pero la paz de la noche, esa tranquilidad que antes me arropaba, nunca regresó. Ahora cada sombra es una amenaza, cada ruido es el nahual que viene a buscarme. El miedo se quedó conmigo para siempre. Historia 2. El rastro en la milpa. Enviada por hermano de Elías, jornalero de Oaxacami. Hermano Elías era un hombre de campo, de manos callosas y corazón noble. Trabajó la tierra desde que era un niño en los campos de maíz de nuestro pueblo en Oaxaca. Conocía cada surco, cada piedra, cada señal del viento como la palma de su mano. Por eso, cuando un día empezó a encontrar huellas extrañas en su milpa, supe que algo andaba muy mal. Él no era de inventar cosas, y su preocupación se sentía en el aire. No eran huellas de coyote, ni de perro salvaje, ni de ningún animal conocido. Eran grandes, de manos y pies, pero con una forma deforme, casi como si alguien hubiera arrastrado sus dedos por el lodo espeso. Al principio, pensamos que era algún bromista o algún borrachín que se había perdido en la noche, pero las huellas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Siempre en luna menguante, y siempre con un patrón inquietante que iba desde los límites del bosque hasta el centro de su cultivo, como si alguien estuviera vigilándolo, acechando. La angustia de Elías crecía con cada nuevo rastro. Una noche, decidido, nos dijo que se quedaría a esperar. Intentamos detenerlo, pero su terquedad era tan grande como su amor por su tierra. Se escondió entre las plantas de maíz más altas, con su vieja escopeta de perdigones cargada y un crucifijo de madera en el bolsillo que mi madre le había dado. Las horas pasaron lentas. El viento movía las milpas creando un susurro constante que ponía los nervios de punta. Un sonido que mi hermano recordaría más tarde con pánico en la voz. Cerca de la medianoche, lo vio. Entre las sombras, una figura alta y delgada se movía con una lentitud antinatural. No parecía un animal, sino un hombre, pero su andar era pesado, arrastrando las piernas, como si le costara un esfuerzo inhumano mantener el equilibrio. Llevaba una gorra que le cubría la cara, y una chamarra oscura que lo hacía casi invisible en la oscuridad, camuflado con la noche misma. De repente, la figura se detuvo, y ahí, bajo la tenue luz de la luna, comenzó a cambiar. Elías nos contó que escuchó un crujido de huesos, como si un millar de ramas secas se partieran al mismo tiempo. Su cuerpo se estiró, se retorció. La chamarra se rasgó con un sonido agudo, y el vello comenzó a crecerle por todas partes, denso y oscuro. Sus manos se alargaron, sus dedos se retorcieron, hasta convertirse en garras afiladas y curvadas. Su rostro se transformó en el de una bestia con ojos amarillos, inyectados en sangre, y una boca abierta, llena de colmillos puntiagudos. Se convirtió en un jabalí monstruoso, enorme y furioso, que escarbaba la tierra con sus pezuñas y gruñía con una rabia primitiva. El corazón de Elías latía tan fuerte que pensó que le iba a explotar el pecho. El jabalí, con su nuevo cuerpo, comenzó a destrozar la milpa con saña, arrancando las plantas con furia, como si quisiera borrar su existencia de la tierra. Pero lo que aterrorizó más a mi hermano fue su mirada. Esa mirada no era de un animal salvaje, era una mirada de odio, de conciencia. Sabía que Elías estaba allí. Mi hermano apretó el crucifijo en su mano, sintiendo el calor de la madera, y levantó la escopeta. El sudor frío, recorriéndole la frente, disparó. El sonido del disparo resonó en el silencio de la noche como un trueno. El jabalí soltó un chillido que no era de animal, sino de agonía humana. Un lamento que hizo temblar el aire. Cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Mi hermano, con el pulso a 1000, se acercó con la escopeta lista para otro disparo. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio algo que lo hizo vomitar. El jabalí estaba muriendo, pero su cuerpo comenzaba a encogerse, a deformarse. El vello se caía a puñados, la piel se estiraba y arrugaba, los colmillos se retraían, y sus ojos amarillos se volvían lentamente humanos. Del cuerpo del jabalí emergió el cuerpo de un hombre, el mismo hombre de la gorra, con una herida terrible en el pecho, gimiendo de dolor. Era don Chencho, el vecino que nunca nos caía bien, el que siempre nos miraba con envidia por nuestras buenas cosechas. Don Chencho miró a mi hermano con sus últimos alientos, y en sus ojos Elías vio el terror, pero también una súplica de piedad. Mi hermano no pudo hacer nada, solo verlo morir allí, en medio de su milpa destrozada, mientras su cuerpo volvía a ser completamente humano.
Lo que hizo después, nos contó mi hermano con la voz quebrada por el trauma, fue un secreto que se llevaría a la tumba. Enterró el cuerpo de don Chencho en un lugar donde nadie lo encontraría, y jamás volvió a hablar del nahual. Pero el nahual no lo dejó en paz. Desde esa noche, Elías cambió. Se volvió taciturno. Sus ojos siempre buscaban algo en la oscuridad. Aseguraba escuchar los gruñidos del jabalí en la noche, el lamento de don Chencho en el viento. Su milpa, antes fuente de su alegría, se convirtió en su tormento. Una noche de luna menguante, mi hermano salió. Lo buscamos durante días, semanas. Encontramos su escopeta, su crucifijo, y en la orilla del bosque, las mismas huellas deformes que había visto en su milpa. Pero esta vez, solo las huellas del animal. Adentrándose en lo más profundo, en Elías no regresó. El nahual, que él mató, lo reclamó. Ahora, en el silencio de las noches, juramos escuchar un jabalí salvaje que gruñe en los campos de maíz, y en su gruñido, el lamento de Elías en el nahual no solo se llevó a don Chencho, también se llevó a mi hermano. Historia 3. La sombra en el monte. Narrada por hermana de Juan, desaparecido en Chiapasmi. Hermano Juan era un hombre de la selva, fuerte, valiente, de esos que no le temen a nada. Vivíamos en un pueblito escondido en Chiapas, rodeados de montañas imponentes y una selva densa, misteriosa. Él conocía cada sendero como la palma de su mano, cada árbol, cada arroyo. Pero una tarde inusualmente silenciosa, Juan no regresó de la casa. Al principio, no nos preocupamos. A veces se quedaba un día o dos en el monte, siguiendo alguna presa esquiva, o simplemente disfrutando de la soledad. Pero los días pasaron, y Juan no aparecía. El silencio de la casa se volvió pesado, y el presentimiento de algo terrible comenzó a ahogarnos. Empezamos a buscarlo. El pueblo entero se unió, con el corazón en la mano. Rastreamos sus pasos por el monte, llamando su nombre hasta que la voz se nos quebraba. Encontramos su rifle, tirado cerca de un arroyo seco, y sus huellas, claras en el lodo blando. Pero, de repente, las huellas de sus botas robustas se mezclaban con otras, extrañas, inquietantes. Eran huellas de animal, grandes, como de un puma, pero no del todo, como si el animal hubiera intentado caminar como un hombre, o un hombre hubiera intentado caminar como una bestia. Seguimos esas huellas, el miedo creciendo en nuestros corazones, con cada paso, cada crujido de rama, bajo nuestros pies. El rastro nos llevó a una cueva oculta, de esas que los viejos del pueblo decían que eran lugares prohibidos, moradas de los seres de la noche, de las sombras ancestrales. Nadie quería entrar. El aire alrededor de la cueva era denso, cargado de una energía oscura. Pero yo sabía que Juan no se rendiría fácilmente, y que, si estaba ahí, no lo dejaríamos solo. Entramos con antorchas, rezando a todos los santos, el sudor frío recorriéndonos la espalda. La cueva era húmeda y fría. Las paredes goteaban. El eco de nuestras voces se perdía en la oscuridad, en un vacío que parecía no tener fin. El rastro de huellas animales terminaba justo en la entrada. Adentro, no había nada visible, solo silencio. Un silencio pesado, antinatural, que te oprimía el pecho y te robaba el aliento. Un olor a tierra mojada y a algo rancio, casi a carne cruda, impregnaba el aire. Cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, el más anciano del pueblo, un hombre sabio que conocía las viejas leyendas, se detuvo frente a una pared de roca. Tenía grabados antiguos, erosionados por el tiempo, dibujos de hombres, que se convertían en jaguares, en águilas, en serpientes, y entre ellos, una figura que nos heló la sangre. Un hombre con una marca de nacimiento en el cuello, idéntica a la de mi hermano Juana, y a su lado, la silueta de un gran animal, con las garras y los ojos de la criatura que habíamos estado siguiendo, como un depredador acechante. El anciano nos explicó, con voz temblorosa, lo que había sucedido. Juan, impulsado por su valentía, por su curiosidad insaciable, debió de haber seguido a un nahual, quizás intentando cazarlo o enfrentarlo, pero en lugar de matarlo, el nahual lo había atrapado, lo había dominado, había tomado posesión de su cuerpo, de su alma, lo había convertido en uno de ellos, en una marioneta de la oscuridad. Juan no había muerto, había desaparecido, sí, pero no en el sentido que nosotros pensábamos. Él se había transformado. Ahora era una bestia, un depredador que vagaba por el monte, mitad hombre, mitad animal, con la memoria de lo que fue, pero la sed de sangre y el instinto salvaje en su corazón. Su voluntad había sido aplastada, reemplazada por la del nahual. El anciano nos dijo,
que esos nahuales, al ser creados por la fuerza, son aún más salvajes y despiadados que los que nacen con ese don, pues solo queda en ellos la ira del despojo. Desde ese día, la gente del pueblo dice que por las noches, especialmente las de luna nueva, se escucha un lamento en lo profundo del monte, un aullido que no es de lobo ni de coyote, sino un grito de dolor humano, de desesperación, atrapado en el cuerpo de una bestia salvaje. Y a veces, en los linderos del pueblo, vemos la silueta de un animal grande y furtivo, que nos mira, con unos ojos que nos recuerdan, con un escalofrío, a los de Juan, a esos ojos que nos conocen, pero que ya no nos reconocen, solo muestran un vacío, una oscuridad ancestral. Mi hermano no sobrevivió a la transformación. Perdimos a Juan, y en su lugar, ahora hay una sombra que nos persigue en el monte. Un nahual con el rostro que alguna vez amamos, con la forma que nos resulta tan familiar, pero sin el alma de mi hermano. El dolor de perderlo así, de saber que está vivo pero no es él, que su espíritu está atrapado, y su cuerpo es solo un instrumento de la maldad. Es un terror que nos consume cada día. Es una agonía silenciosa que nos marchita el alma, sabiendo que su carne y sus huesos caminan por ahí, pero su esencia, su risa, su bondad, se perdieron para siempre en la oscuridad de esa cueva. Historia 4. El charco de sangre bajo la luna, narrado por padre de Sofía. Desaparecida en Hidalgo, mi hija Sofía era la alegría de la casa, el sol que iluminaba nuestros días, una muchacha llena de vida, con una risa contagiosa y una pasión por la música y los bailes que nos llenaba de orgullo. Vivíamos en un pequeño rancho en Hidalgo, alejado del bullicio de la ciudad, en la tranquilidad de la montaña. Ella solía ir con sus amigas a las fiestas de los pueblos vecinos, y siempre, religiosamente, regresaba antes del amanecer. Pero esa noche, la noche de luna llena, la noche en que la luna parecía un ojo vigilante en el cielo oscuro, Sofía no regresó. Esperamos toda la mañana, con el alma en un hilo que se tensaba con cada rayo de sol que asomaba. Al mediodía, un vecino, con el rostro pálido y las manos temblorosas, encontró su rebozo, ese que yo le había comprado en el mercado, tirado cerca del camino. Y al lado, una huella extraña. No era de zapato, ni de animal doméstico. Era como la pata de un perro gigante, pero con dedos alargados y uñas afiladas, que se hundían profundamente en la tierra. Una huella que no correspondía a nada que hubiéramos visto antes. El miedo nos heló hasta los huesos. Todos en el rancho sabíamos de las historias de nahuales, de esas criaturas que se transformaban para llevarse a las muchachas jóvenes, a las almas más puras. Salimos a buscarla, todos los hombres del rancho, con machetes y antorchas, con la desesperación como guía y el corazón oprimido. Seguimos la huella, que se adentraba en el bosque más espeso, en una zona que nadie se atrevía a pisar, donde los árboles parecían abrazarse para ocultar secretos ancestrales. La huella, clara y terrible, nos llevó a un claro, y ahí, bajo la luz de un sol que se colaba entre las copas de los árboles, encontramos un charco enorme de sangre. La tierra estaba revuelta, como si hubiera habido una pelea brutal, una lucha a muerte. Y a un lado del charco, el único rastro que quedaba de mi Sofía, un eco de su existencia, a su pequeña trenza, con el lazo de colores que yo le había regalado en su cumpleaños, cortada de raíz, como arrancada con violencia. No había cuerpo, no había ropa, solo ese charco de sangre que ya empezaba a secarse, y la trenza. Los hombres más viejos del pueblo se arrodillaron y tocaron la tierra, sus rostros surcados por el dolor y un terror ancestral. Susurros de nahuales, de demonios del monte, comenzaron a escucharse. No fue un animal, compadre, me dijo uno de ellos, con la voz quebrada por la angustia. Esto es obra del nahual. Se la llevó y la convirtió en una de ellos. Su sangre fue el precio de su transformación. La idea de que mi hija pudiera estar viva, pero transformada en una bestia sin alma, en una depredadora salvaje, era mucho peor que la de haberla perdido, para siempre. Al menos en la muerte hay paz. Pero esto era una agonía sin fin. La buscamos durante semanas, meses. Nos metimos en cada cueva, en cada rincón del bosque, con la esperanza de encontrarla, de traerla de vuelta. Pero nunca encontramos nada. Ni un hueso, ni un rastro más de sangre. Sofía simplemente se había desvanecido. Pero el nahual no se quedó callado. A partir de esa noche, en las lunas llenas, comenzaron a aparecer animales muertos en las orillas de nuestro rancho. Ganado con las gargantas arrancadas, desangrado hasta la última gota. Y a veces, en el silencio sepulcral de la noche, escuchábamos un aullido en la lejanía. Un sonido que era a la vez animal
y lleno de una tristeza profunda, casi humana, un lamento que nos desgarraba el alma. Un día, un cazador furtivo apareció en el pueblo, herido, pálido y completamente aterrorizado. Dijo que en lo profundo del bosque había visto a una loba enorme de pelaje oscuro y ojos verdes brillantes, que lo había atacado con una furia inusitada, con una inteligencia y una hazaña que no eran propias de un animal, y que antes de huir, la loba se había detenido. Lo había mirado fijamente, y en sus ojos había visto un destello de humanidad, un reconocimiento fugaz que lo había helado. Los ojos de mi Sofía eran verdes, un verde esmeralda, que ahora se había convertido en un abismo de terror. Mi hija no sobrevivió, no como la Sofía que conocimos y amamos. El nahual se la llevó, la convirtió en su igual, en una bestia salvaje, con el alma de mi niña atrapada dentro, condenada a una existencia de sangre y oscuridad. El terror de saber que mi hija quizás sigue ahí afuera, una loba que aúlla a la luna, cazando en la noche, mientras su espíritu llora por su humanidad perdida, me consume cada día. El charco de sangre bajo la luna llena y esa trenza cortada son el recuerdo constante de que el nahual le robó a mi Sofía y nos dejó a nosotros con una agonía que nunca termina, una herida abierta en el alma que sangra con cada luna llena. Historia 5. El brujo del pueblo. Enviada por Elena, curandera de Veracruz en mi pueblo. Escondido entre la sierra de Veracruz y el rumor constante del Golfo, todos conocían a don Pedro, el brujo, un hombre viejo, de mirada profunda y penetrante que parecía leerte el alma, y de pocas palabras, que vivía apartado en la orilla del río, en una cabaña de madera vieja y techos de palma. La gente lo respetaba por sus conocimientos de hierbas y rituales, y al mismo tiempo, le temía por los rumores que lo rodeaban. Decían que tenía tratos con lo oscuro, que su poder no era de este mundo, y que por las noches se transformaba en animal, para hacer sus fechorías, para robar ganado, para lanzar malos de ojo, o para quién sabe qué otros propósitos inconfesables. Yo como curandora siempre fui escéptica ante esas historias, intentando encontrar la lógica y la medicina natural detrás de cada padecimiento, hasta que lo vi con mis propios ojos. Una noche tormentosa, una de mis pacientes más jóvenes, una muchacha de apenas 18 años, llamada Lucía, llegó a mi casa con un susto terrible. Sus ojos estaban desorbitados, su piel pálida, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Apenas podía hablar, pero balbuceaba algo sobre don Pedro. Había ido a visitarlo, buscando un remedio para un mal de amores que la quejaba, y según ella, lo había visto transformarse. Contaba, con la voz ahogada por el pánico, que al llegar a su cabaña, don Pedro le había ofrecido una copa de mezcal, una bebida fuerte y amarga. Ella la tomó, y a los pocos minutos, comenzó a sentir que su cuerpo se entumecía, que sus párpados se cerraban, que una pesadez inexplicable la invadía. Cuando despertó, el aire gélido le golpeó la cara. Estaba amarrada a un árbol, en medio de un claro en el bosque, bajo la luna llena que se filtraba entre las copas de los árboles, proyectando sombras fantasmagóricas. Y, frente a ella, no estaba don Pedro. Estaba un jaguar enorme, de pelaje oscuro y brillante, con músculos tensos bajo la piel, y ojos amarillos que la miraban, con una mezcla de curiosidad, de inteligencia y de hambre. El jaguar, con movimientos lentos y depredadores, se acercó, la olió, y luego, para el horror de Lucía, comenzó a cambiar. Sus garras se retrajeron, su hocico se acortó, el pelaje comenzó a desvanecerse, y su cuerpo se encogió. Frente a los ojos atónitos de Lucía, el majestuoso jaguar se convirtió, hueso por hueso, piel por piel, en el cuerpo demacrado y viejo de don Pedro. Él la miró, con esos ojos profundos que ahora parecían más antiguos que el tiempo mismo, y sonrió, mostrando unos dientes que parecían más afilados de lo normal. «Ya ves, mi niña», dijo don Pedro, su voz rasposa como hojas secas. «Hay secretos que la gente del pueblo no entiende. Hay maneras de ver y de existir que van más allá de lo que tus ojitos pueden concebir». Lucía, aterrada, logró desatarse y huyó, sin mirar atrás, hasta que llegó a mi casa, balbuceando su historia. Yo, con mi escepticismo hecho pedazos, sabía que tenía que actuar. Don Pedro no era un simple brujo, era un nahual, y sus intenciones con Lucía no eran buenas. Me preparé con mis mejores hierbas protectoras, mis amuletos de obsidiana y mis rezos más antiguos. Fui a la cabaña de don Pedro antes del amanecer, cuando el nahual aún estaba en su forma humana, vulnerable. Lo encontré durmiendo, con el rostro plácido, pero en el aire se sentía un eco de la bestia. Con un ritual de protección y una poción amarga,
Lo obligué a confesar sus crímenes, sus transformaciones, sus engaños. Él se retorció, suplicó, e incluso intentó transformarse, pero mis protecciones eran fuertes. No lo maté, no era mi lugar, pero lo até, no con cuerdas, sino con conjuros antiguos que lo forzaban a permanecer en su forma humana. Lo hice jurar, por la vida de sus ancestros, que nunca más usaría su poder para dañar a nadie en el pueblo, que no volvería a transformarse para el mal, que viviría el resto de sus días como un hombre viejo y frágil, sin su fuerza animal, sin su poder oscuro. Sobreviví a la confrontación con el nahual. Lucía también sobrevivió al terror de ser su presa. Don Pedro, ahora un anciano débil y tembloroso, vive aún en su cabaña, pero ya no inspira miedo, solo lástima. Pero sé que la bestia sigue viva dentro de él, atrapada, rugiendo en silencio. Y a veces, cuando la luna llena brilla sobre el río, escucho un gruñido ahogado que viene de su cabaña. Es el nahual, mi antiguo escepticismo, y la verdad terrible de que hay fuerzas en este mundo que desafían toda lógica, esperando su momento para liberarse. Y yo, la curandera, ahora creo. Y el miedo, aunque oculto, es mi compañero constante. Y así, amigos de la noche, termina nuestro escalofriante viaje con los nahuales. Historias que nos recuerdan que en México las leyendas no son solo cuentos, sino ecos de una realidad oscura que acecha en las sombras. Cada relato nos confronta con el terror de lo desconocido y la terrible verdad de que algunos, aunque sobrevivan, nunca vuelven a ser los mismos, mientras otros, simplemente, no regresan. Si estas narraciones les han erizado la piel, hemos logrado nuestro objetivo. Recuerden, en este mundo, no todo lo que parece animal lo es, y no todo lo que parece humano permanece así. Gracias por acompañarme en Hora del Terror. No olviden darle me gusta, compartir y sobre todo, suscribirse a Hora del Terror para más historias que los mantendrán despiertos. Hasta la próxima, y no olviden cerrar bien sus puertas.